Podría ser un gran paso, por ejemplo, empezar a incrementar la conciencia ciudadana a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que por lo menos en un futuro, con base a esa conciencia, puedan tomar una mejor decisión electoral. ¿Qué te parece, Tamara, esta subdivisión que hizo Clima Social de los electores, ¿no? Correístas, anticorreístas, antisistemas y apolíticos? Me pareció muy interesante el antisistema y el apolítico, es decir, hay un gran porcentaje de personas que sinceramente así quieren ver el mundo arder, que literalmente quieren destruir así. Si pudieran ir a Carondelet a echarle fuego. ¡Ah! Y luego está el apolítico que no le importa nada, no le interesa, pero que realmente deberíamos interesarnos, ¿no? Porque cada cosa marca nuestro destino. Yo creo que tiene mucho que ver, Nelson, con esto de la pérdida de la credibilidad de la política. Y esa pérdida en la palabra de los gobernantes, y en la palabra presidencial, y en la palabra de los ministros, y en la palabra inclusive del rol ejecutivo y de la misma asamblea. Entonces, veamos, mira, ¿por qué no podemos analizar ahorita lo que estamos viendo sin mirar para atrás? Sin mirar todo de dónde venimos y lo que ha pasado. Entonces, un discurso de 10 años de un gobierno y de una asamblea muy presente, disputando, inclusive peleándose la narrativa con la prensa, porque eso pasó durante todos esos años, que nos permitía inclusive empezar a discutir temas que no eran imperantes o prioridades o importantes, porque los otros temas ya estaban como cubiertos casi que a diario. Entonces, tuvimos un gobierno de un presidente que hizo lo que dijo y que decía, su palabra era tan imperante, tan presente e inclusive tan coherente, porque si trataban de bajársela, de engañar o de trastornarla, no había forma, porque los hechos de su gobierno demostraban el reflejo de su palabra, hasta inclusive sus errores, ¿sí? Hasta sin reconocer esos errores. De esa solidez, digamos, de presencia, de disputa inclusive contra el poder, contra el gobierno, pasamos a un gobierno infame, infame. Es que yo nunca me voy a cansar de decir que el gobierno de Lenín Moreno fue infame, que este tipo es un infame. Y de toda la distorsión que significó su inoperancia, su odio, su venganza, su palabra, todo lo que dijo Lenín Moreno sobre la gente, lo que hizo, lo que no dejó de hacer, lo que arrebató. No olvidemos lo del Museo de Carondelet, es que Claro. a veces como que nos olvidamos. Y entramos a este periodo de un presidente que quiso ser presidente y que a los 2 años y medio, como tú dices, ay, ahí queda su Ahí cosa y queda me su, voy. Ahí ahí queda queda su, su cosa y me sí. voy. Entonces, esto hace que la gente deje de creer en la política como la herramienta necesaria, imperante, inclusive única para transformar las sociedades. Y esa política que todas las personas ejercemos a través del voto, a través de las disputas, a través de informarnos, de cuestionar, de politizarlo todo. Y claro, como ya venimos 6 años de esta distorsión, en medio de todo es una pandemia, obviamente la reacción humana, la reacción inclusive de rechazo, de apatía, y también de la ciudadanía que dice, ay, queda su política, no me importa, yo aquí necesito sobrevivir, encontrar trabajo, empleo o buscar cómo salir de este país porque no me brindan nada, y porque por último empiezan a rechazar sus raíces, su país, la sociedad, los gobernantes, todo lo que significa la sociedad ecuatoriana. Lo único que quieren es irse, y Ujú. rechazan además con un odio jarocho, como se dice coloquialmente. Y ahí tenemos la razón de la apatía, ahí tenemos la razón del rechazo a la política, ahí tenemos la falta de credibilidad de la política, ahí tenemos la necesidad de la gente que tiene que ir a votar por la papeleta y que, a ver, yo voto por este y me vale 3 atados lo que pase con el país, yo necesito sobrevivir. Ujú. Y creo que hay una responsabilidad ciudadana de involucrarnos, de entender, comprender cómo nos sentimos, cómo nos enlazamos, cómo nos informamos, de qué fuentes nos informamos y para qué, y cómo eso nos mueve o no para involucrarnos en las decisiones que se toman en el país, o simplemente dejar que así mismo es, pues y así mismo tocó. Ujú. Sí, pues totalmente. Creo que es una cosa que deberíamos pensar. No sé si algún rato tendrá algún cambio. Ahora, digamos que con todo lo que hemos previsto, visto, Noboa termina siendo igual que el resto. Va a ir con una consulta popular que le va a tomar medio año. No va a poder resolver los problemas y se empieza a desgastar,
¿no? Porque usted sabe, Tamara, que esto es rapidísimo. ¿Crees tú que esto de que se desgaste, por ejemplo, le allane el camino para que definitivamente la RC gane, o es que la RC también tiene que pensar y replantearse porque ya es visto que no es garantía? Porque se suponía que el péndulo político iba a caer en la RC. Se suponía, ¿no? Porque veníamos de un man de derecha y la gente, de hecho, funcionó en los seccionales, se vino a la izquierda, pero en el momento de la cumbre política de la presidencia, el péndulo se quedó otra vez en la derecha, aunque dice Noboa que es de centro. ¿Crees que la RC en automático va a ser beneficiado o debe replantearse? Porque si no va a seguir siendo el segundo toda la vida. O quizás pase a ser el tercero o el cuarto, ¿no? La No sé. Revolución Ciudadana tiene muchos problemas internos y lo sabemos, y mucho trabajo como movimiento político, como partido político, siendo el único partido político con esa capacidad de movilizarse y de estructura que tienen, esa organicidad que tienen que hacer muchísimo trabajo y tienen que ese trabajo interno que hagan sacarlo afuera y mostrarlo a la ciudadanía. Pero no podemos desconocer que este movimiento político, además que ha sido proscrito, perseguido y todo, etcétera, etcétera, tiene un estigma. Y un estigma que no han sabido trabajarlo, confrontarlo y elaborarlo de forma constructiva hacia afuera. Y es algo que inclusive les puede impedir no solamente volver a disputar una presidencia, unas elecciones que además sería la tercera vez, ¿no? Claro. Bueno, ya vemos que tenemos a Guillermo Lasso intentándolo 10 veces. La Revolución Ciudadana podrá intentarlo No, sí, 20 claro, seguirán y años, seguirán, claro. siendo movimiento, pero si es que no existe una renovación, una transformación al ritmo de cómo se transforma también la sociedad ecuatoriana, al ritmo de lo que exige la ciudadanía, el electorado, la gente política, la gente apolítica, las y los jóvenes, o sea, yo creo que ahí es inclusive de muchísima responsabilidad de la Revolución Ciudadana, no solamente de victimizarse y hacerse los perseguidos, que ciertamente lo son, y En ciertos estigmatizados, casos. que ciertamente lo son, pero tienen que hacer un trabajo inclusive de formación política, de educación política. ¿Cómo es posible, Nelson, que asambleístas electos tengan actuaciones, pero paupérrimas, de vergüenza en las redes sociales, pronunciamientos de cualquier persona irracional, sin falta de educación, de pensarse 2 segundos cómo interaccionan, y eso hace que la Revolución Ciudadana sea reflejada y demostrada en esa incapacidad, en esa falta inclusive de profesionalismo de las personas que hacen parte de ese movimiento político, que se bajan como a cualquier otro troll, actúan como troles, y eso creo que les hace también responsables y culpables de cualquier proceso electoral que tengan, o de un entierro electoral, o de una ganancia electoral, o de un reflejo electoral en toda esta construcción. Pero aquí hay un actor, Nelson, que a mí me preocupa mucho, y que lo he hablado inclusive con amistades y reflexionando, no ahorita, sino hace mucho tiempo, y tenemos una extrema derecha que es un actor que estamos viendo como movimiento político, que estamos viendo que está ganando terreno, por ejemplo, en las elecciones de Brasil, por ejemplo, aquí en Europa, por ejemplo, tuvimos un Trump en Estados Unidos, un Bolsonaro en Brasil, pero esa Milei en Argentina extrema que estaba derecha peleando también. ahorita está peleando el gobierno, esta extrema derecha, y tenemos aquí como estallidos, como momentitos, así que estamos viendo este discurso de la extrema derecha ganando ¿Qué adeptos y además discurso, sobre la Tamara, para base de ser la más ignorancia. específicos y que la gente sepa, por ejemplo, distinguir entre la extrema derecha? Porque Noboa no se ha vendido así, pero sí es su vicepresidente. Exacto, y a eso voy, Nelson. Tenemos una actora de esa extrema derecha libertaria. A mí no me vengan a decir que yo descontextualicé y que manipulé y utilicé lo que dijo Verónica Abad.
No, los Claro. discursos y la narrativa de Verónica va desde esta derecha antiestado, irracional, libertaria, inclusive antihumana por todo lo que posiciona y defiende, y esta es la mujer que va a ser vicepresidenta del Ecuador y que Ujú. desde ese poder podría inclusive extender mucho de ese discurso narrativa para ir construyendo una extrema derecha que de aquí al 2025, no sé si alcanza a construirse, dispute el poder y tengamos la posibilidad de que llegue al poder como pasó en Brasil, a costa de la incapacidad de movimientos políticos como la Revolución Ciudadana o como las izquierdas o los progresismos en plural en el Ecuador de ser capaces